Reddit pregunta: ¿cuál fue tu momento de tenemos que irnos ahora? Estaba en un tren en Berlín. Un tipo estaba gateando por ahí a 4 patas ladrando y gruñendo a la gente, lo cual no es lo más raro para Berlín. Pero los ojos de ese tipo gritaban psicosis inducida por sustancias y yo estaba como en él, me espero al próximo tren. Un par de minutos después veo a la policía corriendo porque el tipo mordió a una mujer random que estaba sentada ahí. Estaba viajando sola por Bangkok, disfrutando de la ciudad y tomando un tuk-tuk, un tipo de taxi al aire libre, hacia algún destino desconocido. Durante mi viaje, recordaba una advertencia que me habían dado. Los conductores de tuk-tuk suelen realizar una parada en algún lugar específico, donde te invitan a entrar a una tienda. Una vez allí, te presionan hasta que cedes y compras algo para poder salir. Era una estafa común de la que me habían hablado, pero no pensaba caer en esa trampa. Mi conductor, al notar que no parecía dispuesta a entrar en su juego, comenzó a preguntar si iba a comprar algo en el camino, y luego sugirió que nos detuviéramos en la tienda de su primo. Le respondí cortésmente que no, gracias. Sin embargo, él insistió, rogándome que confiara en él, que su tienda era fantástica y que me encantaría. Con firmeza, le repetí que no, gracias, y que simplemente me llevara a mi destino, pero el conductor no cedió. Seguía insistiendo, diciendo que solo íbamos a parar allí rápidamente. De camino, decidí que lo mejor sería esperar hasta que llegáramos a un semáforo en rojo. En ese momento, cuando el tuk-tuk se detuvo, abrí la puerta, me bajé y comencé a caminar. Él me gritaba desde el vehículo, pidiéndome que regresara, pero el tráfico no le permitía salir de su puesto. Y así, sin pensarlo 2 veces, seguí mi camino. No hay manera, hermano, pensé. Yo no juego a esos juegos. No iba a dejar que me presionaran o que me atraparan en una situación incómoda. Ya sabía a lo que jugaban, y no estaba dispuesta a caer. En 2002, estaba en el Laughlin River Run sentado en una máquina tragamonedas en el Arras. Vi a un par de House Angels entrar y le dije a mi amigo, Cobra, ya llegaron los Angels. Él puso una cara de WTF cuando le apreté el botón a su máquina y lo agarré, y le dije que nos teníamos que ir. Pasamos justo al lado de un par de ellos saliendo por la puerta, y ya íbamos a medio camino por la colina hacia el río antes de que empezaran los balazos. Mi gato estaba acostado en mi hombro como siempre. De la nada me mordió y corrió a la puerta del cuarto. Estaba confundido y un poco molesto. Abrí la puerta. Olía a humo. El microondas estaba en llamas. Hace varios años, tuvimos una pequeña inundación en primavera. Había llovido mucho y, además, la nieve se había derretido a una velocidad increíble, lo que provocó que el agua se desbordara. Mi papá y yo estábamos caminando por uno de nuestros senderos favoritos en la naturaleza, disfrutando del aire fresco, cuando de repente notamos algo raro. Un río había comenzado a formarse justo al lado del camino, creando un barranco en su recorrido. Al otro lado del barranco, vi un árbol enorme que se había caído. El agua había erosionado la tierra bajo sus raíces, hasta que no pudo sostenerse más. Me llamó la atención otro árbol grande que estaba justo en la orilla del río. Este árbol parecía estar muy vulnerable, sus raíces ya se asomaban por fuera, amenazando con ceder en cualquier momento. Le comenté a mi papá que seguro se caía antes de que terminara el día, con esa sensación de certeza que a veces tenemos cuando observamos algo frágil en la naturaleza. Nos quedamos observando el árbol durante unos segundos más. Estaba completamente clavado en el momento, mirando cómo se balanceaba de un lado a otro, como si el viento lo estuviera empujando suavemente. De repente, el árbol se detuvo en seco, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue como si todo se hubiera detenido por un instante y me dio un miedo inexplicable. Sin pensarlo, grité a mi papá que corriéramos, algo dentro de mí me decía que algo estaba por suceder. Cuando comenzamos a correr, escuché el estruendo, el árbol cayó de golpe, justo en el lugar donde habíamos estado parados hacía apenas un segundo. Fue como si el mundo hubiera vuelto a moverse con toda su fuerza. El sonido fue ensordecedor, y el suelo tembló ligeramente bajo nuestros pies. Poco después, me enteré de que los objetos grandes que caen, como un árbol, no parecen moverse mucho antes de caer. Tal vez es la perspectiva,
o el hecho de que las caídas grandes ocurren tan rápido que no las vemos con claridad. Estoy seguro de que el árbol ya estaba cayendo antes de que yo pudiera darme cuenta, y probablemente tuve una especie de corazonada. Algo en mi instinto me alertó antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba pasando. Estaba en una fiesta y tomé demasiado. El dueño de la casa me dejó dormir en el estudio mientras todos los demás seguían de fiesta. Hubo un par de veces que abrió la puerta para ver cómo estaba. Sentí como si quisiera ver si estaba dormido. Me hizo sentir incómodo, así que me fui discretamente y manejé borracho a casa. Terminó una amiga suya más tarde ese año. Ella se emborrachó y se desmayó en una de sus fiestas. Iba solo, manejando al trabajo en mi Dodge Omni, una mañana como cualquier otra. Todo iba bien hasta que, de repente, empecé a sentir un sueño inexplicable y una ligera sensación de mareo. No solo eso, sino que me sentía un poquito mal, como si algo no estuviera bien, pero no podía identificar exactamente qué. Fue entonces cuando me di cuenta, casi demasiado tarde, de lo que estaba pasando. Había estado a punto de quedarme dormido al volante, 2 veces. Miré al frente, traté de concentrarme, y fue cuando noté un olor extraño en el aire. Fue como si algo no estuviera bien con la ventilación. Resulta que mi tubo de escape se había roto justo debajo de donde yo estaba sentado, y lo que estaba inhalando eran los gases de escape del motor. Estaba respirando monóxido de carbono sin darme cuenta. Mi reacción fue instantánea. Estacioné el coche rápidamente al lado del camino, salí y respiré hondo, tratando de aclarar mi cabeza. Mi corazón estaba a 1000, y sabía que tenía que actuar rápido. Llamé a mis papás para que vinieran a recogerme y me llevaran al trabajo, mientras remolcaban el carro hasta el taller. Hoy, cada vez que pienso en eso, me doy cuenta de lo cerca que estuve de una tragedia. En ese momento, no entendí cuán grave podría haber sido la situación si no me hubiera dado cuenta a tiempo. ¿Cuántas formas pudo haber terminado eso, y cuán mal podría haber salido? El simple hecho de que no colapsé al volante o que no pasó algo más serio es algo que me deja pensando aún hoy. No fui yo, fue mi mamá. En ese momento, tenía solo 18 meses, y ella estaba súper embarazada de mi hermana. Era un día cualquiera, pero lo que sucedió nos dejó a todos con la piel de gallina. Nuestra lavadora llevaba un tiempo fallando, y mi mamá, con el vientre bien grande y yo en sus brazos, se dirigió a la lavandería para ver qué pasaba. Cuando abrió la puerta, el piso estaba cubierto de agua. No era suficiente para inundar todo el pasillo, pero se había formado un charco bastante grande. Mi mamá, a pesar de estar tan avanzada en su embarazo, decidió que iba a pisar el agua para investigar qué había sucedido. Probablemente para ver si era solo un pequeño accidente o algo más serio. Sin embargo, algo en su mente le dijo que se detuviera. De alguna manera, una alarma interna la hizo frenar y, en lugar de pisar el agua, cerró la puerta rápidamente y llamó a un plomero. El plomero llegó poco después y, al ver la situación, inmediatamente llamó a un electricista. El electricista, al revisar, cortó toda la energía de la casa de inmediato. Resulta que el cableado había hecho un cortocircuito, y había un cable con corriente en el charco de agua. Si mi mamá hubiera pisado ese agua, descalza, ¿también? Esto estaba ocurriendo en Australia, donde el clima suele ser caluroso y mucha gente anda sin zapatos en casa. Habría estado pisando suficiente voltaje como para matarla. Y, obviamente, yo también, ya que estaba en sus brazos. Lo más aterrador de todo es que no había nada raro en el agua, aparte de que cubría todo el piso de la lavandería. Parecía completamente normal, pero escondía un peligro mortal. Me alegro enormemente de que mi mamá haya seguido sus instintos en ese momento, porque si no lo hubiera hecho, la historia podría haber sido completamente diferente. Cuando era chiquito vi a un tipo empujando su carro descompuesto, así que le eché una mano para empujarlo. Luego, el tipo procedió a reventar la parrilla con un destornillador para abrir el capó y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba ayudando a un ladrón de carros. Me largué de ahí rapidito. Mi esposo y yo estábamos en un festival de arte de 24 horas al que íbamos cada año. Como a las 10:45 de la noche, notamos que un montón de gente estaba llegando y cambiando el ambiente. Los dos decidimos salir de ahí de inmediato.
Unas horas después hubo un tiroteo masivo. 18 personas heridas, el tirador muerto. Hace unos 2 meses, me quedé despierto más tarde de lo normal. Apenas me metí en la cama, empecé a percibir un olor raro, algo extraño que no lograba identificar bien. Además, escuchaba unos golpes y ruidos extraños e inconsistentes provenientes de abajo. No vivo en un barrio particularmente tranquilo, así que algo de este tipo no era necesariamente inusual. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo, así que me levanté de la cama para revisar qué estaba pasando. Cuando salí al pasillo, me encontré con algo que me heló la sangre, vi llamas lamiendo la pared del edificio. El fuego se estaba extendiendo rápidamente. Mi primer instinto fue gritarle a mi esposa que se levantara de inmediato. Me puse algo de ropa a toda prisa, sin saber bien qué hacer, y salimos corriendo. Nuestro edificio comparte una pared con el de al lado, y al llegar a la salida, me di cuenta de que el departamento en la planta baja del edificio vecino estaba completamente envuelto en llamas. El fuego era tan intenso que, al poco rato, los bomberos llegaron y, finalmente, condenaron todo el edificio. El fuego había afectado tanto la estructura que no quedó opción más que desalojar todo. Fui el primero en llamar al 911, mi corazón latía a 1000 por hora mientras explicaba la situación. En esos minutos, todo pasó tan rápido que casi no pude procesarlo. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero el susto fue de los que te marcan. Desde esa noche, he estado despertándome de golpe con bastante frecuencia, como si mi cuerpo no pudiera descansar por completo después de lo que vivimos. La adrenalina y el miedo no se han ido tan fácilmente, y hay noches en las que me despierto con el corazón acelerado, preguntándome si todo fue un sueño o si aún estoy a salvo. Entré a un barucho en el oeste de Pennsylvania una noche, buscando pasar el rato con unos amigos. De repente, noté a una mujer con un vestido blanco, casi como el de una novia, y una flor azul en el pelo. No pude evitar comentarle a mi grupo que probablemente acababa de casarse, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba exagerando. Me levanté para ir al baño y, cuando volví, me di cuenta de que la mujer estaba encima de un par de tipos de nuestro grupo, coqueteando sin pudor. Los tipos confirmaron que, efectivamente, estaba celebrando su fuga, como ella misma lo llamó. Inmediatamente supe que esto iba a terminar mal. Mi instinto me dijo que algo estaba muy fuera de lugar, así que empecé a hacer varios comentarios en voz baja, preguntando a la gente alrededor dónde estaba su novio. La mujer, lejos de preocuparse, siguió moviéndose entre grupos, haciendo más tonterías. No pasó mucho tiempo antes de que el novio finalmente entrara al bar. Lo vi mirando la escena con incredulidad, observando a su prometida haciendo el ridículo con otros hombres. Se sentó en una esquina, comenzó a golpearse la cabeza con las manos, como si intentara asimilar lo que estaba pasando. El ambiente se tensó de inmediato. Le dije a mi grupo que debíamos irnos de allí, que algo iba a estallar en cualquier momento. En ese instante, el portero del bar agarró al novio y lo echó fuera del lugar, y la mujer y su grupo lo siguieron. Les pedí a todos que esperaran un momento, que no saliéramos aún. Les dije que debíamos esperar hasta que se vaciara el estacionamiento. No pasaron ni 3 minutos, y entonces, de repente, la puerta del bar se abrió de golpe y una multitud entró corriendo, gritando, alguien recibió un disparo. Resulta que, en medio del caos, la novia, en un ataque de furia, le disparó y mató a su propia sobrina, la única familiar que había presenciado su boda. La sobrina había intentado intervenir, tal vez para calmar la situación, pero todo terminó en tragedia. Siempre confía en tu instinto. En ese momento, supe que las cosas no iban por buen camino. Nunca imaginé que terminaría de esa manera, pero a veces esas corazonadas te salvan. Cuando mi hija estaba en 3er grado, llegó a casa hablando emocionada sobre una nueva amiga que había hecho en la escuela. Se llamaba Sally, y durante semanas no dejaba de hablar de ella. Sally esto, Sally aquello, todo el tiempo. Al final del trimestre, mi hija nos contó que Sally iba a tener una presentación de fin de curso en su iglesia y nos preguntó si queríamos ir a verla. Pensamos, ¿por qué no? Y decidimos acompañarla. Fuimos a la iglesia, pero casi tan pronto como entramos por la puerta, nos arrepentimos.
Para empezar, el lugar no tenía el aspecto de una iglesia. Estaba en un edificio que claramente no había sido diseñado para ese propósito, parecía más bien un almacén de los de toda la vida, con un cartel improvisado a la entrada. Eso ya nos dio mala espina, pero seguimos adelante, sin pensar que la cosa podía ser tan rara. Nos recibieron con amabilidad, pero algo no estaba bien. Pronto nos dimos cuenta de que alguien claramente había sido asignado para reclutarnos. Nos pegó una mujer llamada Morgan, que no paró de hablar durante todo el tiempo que estuvimos allí. Nos explicó sobre la iglesia y sus creencias. Resulta que ellos creían que Dios era una mujer, a la que se referían como madre. Nunca habíamos oído hablar de algo así y la forma en que nos lo contaba tenía una intensidad que no dejaba espacio para preguntas. Nos mostraron videos de introducción sobre la iglesia, que en lugar de aclararnos algo, solo aumentaban nuestra incomodidad. Después de un rato, nos metieron en una sala para una especie de foto familiar. En ese momento, mi esposo y yo ya estábamos mirando a nuestros hijos, compartiendo una mirada de confusión y desconfianza. No podíamos esperar más. Con el corazón acelerado, agarramos a los niños y casi corrimos hacia la puerta más cercana. Salimos al estacionamiento, nos subimos al coche y nos fuimos lo más rápido posible. Todavía no sabemos exactamente qué tipo de iglesia era esa, pero no nos quedaron dudas de que no era un lugar donde quisiéramos estar. Lo que comenzó como una simple visita de cortesía, terminó siendo una experiencia muy incómoda. Desde entonces, siempre hablamos con más cuidado sobre las actividades a las que nuestros hijos quieren asistir. Mi esposo, en ese entonces mi novio, y yo vivíamos en Oakland en ese momento y, como cualquier otro domingo por la noche, tomábamos el tren BART desde la estación Fruit Valley hacia la ciudad para ir a un concierto. Estábamos emocionados por la noche, pero lo que pasó esa tarde nunca lo olvidaremos. Mientras esperábamos en el andén, noté a dos tipos que parecían sospechosos. Los miraba de reojo y me dio la sensación de que nos estaban observando. Uno de ellos parecía estar haciendo señas a un tercer tipo que estaba al final del andén, casi a la distancia máxima, como si estuviera coordinando algo. La intuición me dijo que había algo raro, pero no podía asegurar qué. Cuando llegó el tren, subimos al vagón que estaba justo enfrente de nosotros y nos sentamos en la primera fila. Estábamos justo al lado de los dos asientos reservados para personas con discapacidad, en una zona abierta, donde las puertas se abren hacia el centro del vagón. Pronto, los dos tipos sospechosos subieron al mismo vagón que nosotros, aunque habían estado parados cerca de otro. El tipo que había estado haciendo señas se sentó justo al lado de mí, en el asiento para discapacitados, tan cerca que sus rodillas casi tocaban las mías. El tren estaba casi vacío, así que la situación me pareció aún más extraña. Su amigo, por su parte, se sentó en la fila justo detrás de mi esposo, creando una especie de triángulo incómodo. Mi piel empezó a erizarse, los pelos de la nuca se me levantaron, y mis niveles de cortisol se dispararon. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que quizás estaba siendo paranoica. Pero justo en ese momento, el tercer tipo que había estado al final del andén subió al vagón. No se sentó, sino que se quedó de pie, mirando de arriba a abajo el vagón, observando a los pasajeros con una frialdad inquietante, como si estuviera evaluando sus opciones. Fue entonces cuando una sensación de pavor instantáneo se apoderó de mí. En un segundo de pánico total, me llevé la mano firmemente a la rodilla de mi esposo, lo miré a los ojos y, con voz baja pero decidida, le dije: «Tenemos que bajarnos de este tren. Ahora». Y bendito sea su corazón, no dudó ni me cuestionó ni por un segundo. Sin vacilar, se levantó de inmediato, tomándome de la mano, y caminamos rápidamente hacia las puertas del vagón. Las puertas estaban a punto de cerrarse, pero salimos justo a tiempo, apenas unos segundos antes de que lo hicieran. Fue una suerte. Si quedaba alguna duda en mi mente, desapareció por completo cuando vi al tipo sospechoso saltar de su asiento inmediatamente después de que el tren comenzó a moverse. Corrió hacia las puertas cerradas, sin dejar de hacer contacto visual conmigo. Mantuvo la mirada fija durante esos segundos que se sintieron eternos mientras el tren empezaba a alejarse. Lo vi caminar por el pasillo central del vagón, manteniendo el ritmo con nosotros, continuando con esa mirada penetrante hasta que el tren aceleró y nos perdió de vista.
El tren entró en un túnel oscuro casi de inmediato después de salir de la estación Fruit Valley, y en ese momento supe con certeza que si no hubiéramos bajado en ese instante, las cosas podrían haber terminado muy mal. Ese túnel era una zona de señal muerta, y lo que me pasó por la cabeza fue aterrador. Sabía que en ese momento, las manos del tipo sospechoso habrían estado sobre mí y su amigo le habría puesto un cuchillo en la garganta a mi esposo en cuanto entráramos en ese túnel. Solo Dios sabe cómo habría terminado la historia. Me sacudió hasta la médula. Todavía puedo sentir la descarga de adrenalina recorriéndome las venas, incluso más de 10 años después. Ese día, gracias a mis instintos y a mi esposo, evitamos lo que podría haber sido una tragedia. Y siempre estaré agradecida de haberme casado con el tipo que, sin dudarlo ni un segundo, siguió mis instintos. Porque a veces, lo único que tenemos son esos instintos. Mi amiga y yo teníamos como 16 años, F. Fuimos a una fiesta y ella se puso bien peda y se desmayó en una cama. Fui y me acosté a su lado, luego entró su amigo, el chavo, y me dijo que todo bien y que me podía ir. La arrastré de ahí de los brazos y les llamé a nuestros papás para que vinieran por nosotras. Yo no, solo yo. Era joven y bastante imprudente en ese entonces. Vivía en la zona rural de Maine durante unos años y solía ir a excursiones sola, en medio de la naturaleza, especialmente a un pequeño riachuelo donde me encantaba sentarme a dibujar en mi diario. Era un lugar tranquilo, y no le decía a nadie a dónde iba. Nunca llevaba armas ni tomaba ninguna precaución. Pensándolo bien, decisiones bastante poco sabias. Una tarde estaba allí, como siempre, disfrutando de la paz del lugar. Estaba absorta en mis dibujos cuando, de repente, sentí algo extraño. No fue un simple mal presentimiento, era mucho más profundo. De repente, sentí que los pelos de mi nuca se erizaban, como si algo, o alguien, estuviera observándome. Un terror intenso, como una sensación de peligro inminente, comenzó a invadir todo mi ser. Era un miedo primitivo, visceral, que no había experimentado nunca antes y que, hasta el día de hoy, no puedo describir con palabras. Mi mente comenzaba a nublarse, y sentí una necesidad abrumadora de huir, pero me obligué a quedarme tranquila. Traté de calmarme, pensar racionalmente. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que tal vez era mi imaginación jugando conmigo. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que todo estaba bien, pero entonces lo noté. Un silencio absoluto. El bosque, por alguna razón, se había quedado completamente callado. Los pájaros ya no cantaban, las ardillas no hacían ruido, ni siquiera las ranas croaban ni los insectos zumbaban. Todo el aire parecía estar contenido, esperando. Era un silencio tan absoluto, tan ensordecedor, que me heló la sangre. El único sonido era el de las aguas del riachuelo que seguían fluyendo, pero todo lo demás estaba quieto. Y ahí supe, con una certeza absoluta, que no era solo mi mente. Si todos los animales se callaban, algo estaba cerca, y algo muy peligroso. Mi instinto me estaba gritando que debía irme, pero en ese momento me sentí atrapada entre el miedo y la necesidad de no parecer exagerada. Sin embargo, no pude ignorar la sensación de que, si no me movía pronto, podría estar en grave peligro. Mi cuerpo me pedía a gritos que corriera, pero lo supe, no debía correr. Si lo hacía, sería presa. Entonces, con un esfuerzo titánico, me levanté. La decisión de caminar hacia atrás por el sendero me costó mucho, fue un acto de autocontrol, como si cada paso fuera un desafío. Estaba intentando mantenerme tranquila, pero mi cuerpo estaba al límite de la ansiedad. Sentía que podía salir disparada en cualquier momento, pero me obligaba a mantener la calma. Caminé lentamente, sin voltear ni mirar atrás, con la sensación de que algo o alguien me estaba observando de cerca. Pasaron 2 o 3 minutos que, para mí, fueron una eternidad. Ya me encontraba bastante lejos del lugar donde había estado sentada cuando finalmente lo vi. Estaba allí, escondido entre la maleza, agazapado, observándome, un puma. Su mirada fija era tan intensa, tan implacable, como la de un gato que acecha a su presa. No parpadeaba, se movía muy lentamente, casi sin hacer ruido, manteniéndome en su campo de visión. Era una criatura hermosa, pero en ese momento, no veía nada más que peligro. En ese instante,
mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Empecé a hablarle, sin saber muy bien qué decir, intentando calmarme, intentando que el puma no me sintiera como una amenaza. Continué caminando lentamente hacia atrás por el sendero, sin voltear a verlo demasiado. No sabía qué haría el animal, pero sabía que si corría, todo podría acabar mal. No corrí. Afortunadamente, sobreviví. Salí del bosque sana y salva, pero esa experiencia me dejó marcada. Nunca más volví a ir sola a los bosques después de eso. Me di cuenta de cuán frágil puede ser la vida en la naturaleza, de lo cerca que estuve de ser parte de ese ciclo. En retrospectiva, probablemente era un puma joven, tal vez un juvenil que no había estado lejos de su madre por mucho tiempo. Aún no había aprendido todos los trucos del acecho y del camuflaje perfecto. Y es posible que no me viera como una presa. Quizás solo me estaba observando, tal vez curioso, pero el miedo que sentí era tan real que no lo dudo ni por un segundo. Era tan hermoso, ese animal. De hecho, a veces todavía pienso en cómo era, cómo se movía, y me pregunto si me reconoció de alguna manera. Pero, Dios, nunca había sentido un terror tan instintivo como ese. Me alegra haberme ido cuando lo hice, y sobre todo, me alegra no haber sucumbido a la urgencia de correr, aunque fue lo que más quise hacer en ese momento. Por ahí del 2009, cuando tenía 19 y estaba en la universidad, alguien me mandó un mensaje por Facebook diciendo que encontró mi identificación. Me dio su dirección y me dijo que podía ir a recogerla. Cuando llegué, la puerta de su casa estaba un poquito abierta y la tele era la única luz que había. Dije, hola, vengo por mi identificación. Nadie respondió. Empecé a empujar la puerta porque era joven y pendeja, pero luego me di cuenta de que la situación era súper turbia y salí corriendo de ahí. Cuando llegué a mi casa, le mandé un mensaje diciéndole que fui a buscar mi identificación y le conté la historia, pero nunca respondió. Afortunadamente, mi dirección en mi identificación todavía era la casa de mis papás en otra ciudad. El año pasado, pedí un Lyft para que me recogiera de un bar. Llega el carro, y coincide con el carro en la app. Dije el nombre del conductor, y dijo que era él. Antes de subirme, me fui por atrás para checar la placa. No coincidía con la app. Le dije al conductor que sus placas no coincidían, y me dijo que me subiera de todas formas. Le dije que ni madres, y se fue a toda velocidad, bien rápido. No éramos un grupo de personas viviendo en el lugar, pero parece que así se sentía. En 2008, viví durante unos meses en un proyecto de vivienda en un vecindario bastante difícil. En el contrato de alquiler estábamos mi amigo y yo, ambos de 21 años, pero con el tiempo, varios chicos más, algunos tan jóvenes como de 15 años, se unieron al lugar. Vivían con nosotros en diferentes momentos, durmiendo en colchones sobre el suelo. Yo mantenía mi cuarto cerrado con llave, intentando que al menos eso fuera como una casa normal, pero el resto del lugar parecía una especie de casa de colchones desparramados, platos sucios en el fregadero, latas de cerveza y botellas de años 40 en la nevera. En la puerta principal de mi cuarto había marcas de golpes, algunas pintadas, como si alguien hubiera intentado romperla a patadas. Gente entrando y saliendo constantemente, muchos de ellos ya habitantes de toda la vida del proyecto. Era normal ver cómo los vecinos se metían en tu vida sin avisar, ya sea porque te invitaran o simplemente se unieran por su cuenta, y realmente no podías arriesgarte a ofenderlos. Recuerdo una vez en que un tipo, que nunca había visto en mi vida, apareció en mi sala de estar. Estaba rodeado por un grupo de 10 o más personas que habíamos invitado, pero él, sin pensarlo, se puso a jugar con un radiocasete durante más de una hora, manipulando la configuración de sonido. Estaba seguro de que el equipo era robado, aunque nunca supe si alguien lo había tomado. La policía estaba muy presente en el área. La seguridad del complejo vivía prácticamente en nuestra casa, llamando a la policía local para respaldar sus desalojos, pero rara vez arrestaban a alguien. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros, siendo blancos, nunca fuimos arrestados simplemente porque no éramos el objetivo principal. En mi caso, estaba en un apartamento de menores consumiendo alcohol, y yo, aunque lo sabía, me dejaba llevar por esa etapa de vivir el momento. A veces, mi amigo me decía,
¿qué es esto? Servicios sociales, por la cantidad de adolescentes que se colaban en nuestro apartamento para quedarse durante un par de semanas. Pero ya estaba allí, en ese lugar, con una mentalidad despreocupada, porque la universidad estaba justo al otro lado de la calle. Una noche, salí a fumar un cigarro. Estaba tan acostumbrado a la densa nube de humo dentro del apartamento que no sé por qué me molesté en salir. Estaba pensando, cuando de repente escuché una voz desde mi izquierda. Miré y vi a una anciana en la escalera que llevaba a un porche en el apartamento de enfrente. Me llamó. Subí las escaleras, me acerqué, y le dije hola. Tenía probablemente unos 70 años, aunque black don't crack, así que bien podría tener 90, y me invitó a sentarme. Mi sentido arácnido, que en ese entonces estaba bastante desarrollado por el peligro constante del proyecto, no me estaba enviando señales de alarma, así que me senté, cigarro en mano. Que Dios bendiga a esa mujer. Me miró fijamente, con una expresión severa en su rostro, y comenzó a hablarme como si fuera su hijo, regañándome. Nunca olvidaré sus palabras. ¿Entiendes que todos en este lugar te están mirando ahora mismo? Sus nombres están en la boca de todos. Todos saben lo que haces. Es como si tuvieran un foco encima de ustedes. Y este no es un lugar donde quieras tener un foco encima. Algo muy malo va a pasar en ese apartamento tuyo, muy pronto, si las cosas siguen como están. Necesitas irte, y hacerlo lo antes posible. Le dije que sí, que lo haría. Y lo hice. En unas pocas semanas, me mudé de allí. No mucho después de mi salida, un amigo me avisó y luego leí en las noticias que, en un apartamento cercano, una pelea por una bolsa de vida se había convertido en un tiroteo. Varias personas murieron, algunos transeúntes inocentes incluidos. Mi piel se puso fría solo de pensarlo. Esa podría haber sido mi puerta. Podría haber sido mi historia. Nunca olvidaré ese tiempo en ese lugar. No solo por lo que experimenté, sino por esa mujer desconocida que, con solo unas palabras, me salvó de algo mucho peor. Nunca supe su nombre, pero siempre la llevaré en el corazón. Hace décadas, estaba en Indonesia en un viaje de negocios para mi primo australiano, que era dueño de una pequeña fábrica que fabricaba artículos para acampar. Había aterrizado en el aeropuerto y, nada más salir, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mientras miraba a mi alrededor, una sensación extraña me invadió. El pelo de mi nuca se erizó sin razón aparente. No tenía ni idea de que me encontraba en medio de una revolución, con peleas en las calles y disturbios por todas partes. Mi aerolínea había desembarcado a los pasajeros sin ofrecer ninguna información, así que estaba completamente a ciegas respecto a lo que estaba ocurriendo. Cuando subí al coche de alquiler y le dije al conductor que me llevara a la dirección de la fábrica de mi primo, no imaginaba lo que me esperaba. A los pocos minutos, la situación comenzó a intensificarse. Vi cómo neumáticos ardían en medio de la calle, mientras un grupo de personas sacaba a los conductores de sus coches, bloqueando el paso. En ese momento, le pedí al conductor que detuviera el coche y me llevara directamente al hotel de 5 estrellas más cercano. Lo siguiente que ocurrió fue como algo sacado de una película de acción. El conductor, con calma y precisión, hizo un giro en U a una velocidad impresionante, tan rápida que sentí como si mi cuerpo fuera a desmayarse por las fuerzas G. No estoy seguro de si era el giro o si fue mi cara golpeando la ventanilla lateral del coche, pero fue una de las maniobras de conducción más intensas que he experimentado. Después de sobrevivir a esa maniobra, le di al conductor una propina de 50 pesos, que se lo merecía por salvarme de lo que probablemente habría sido un desastre. Cuando finalmente llegué al hotel, la situación no mejoró mucho. La ciudad estaba sumida en el caos. No pude dormir en la cama, no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de vivir, así que me quedé allí, sentado en la bañera, mientras desde afuera se escuchaban los ruidos de balas trazadoras y explosiones a lo lejos. Toda la ciudad parecía estar en pie de guerra, y yo, completamente fuera de lugar, intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo.